Pues bueno, pasamos a la siguiente, ¿no? Ahora, Pasamos a la, la siguiente 2001. ya es otro cambio en su carrera, cambio fundamental en su carrera, posiblemente el más grande, con 2001 Odisea en el espacio, en el que adapta, bueno, en realidad adapta muy libremente un relato. Si quieres muestra la imagen Sí. de Arthur C. Clarke. Esto es la novela que salió poco después de la película, que Arthur C. Clarke trabajó al mismo tiempo que trabajaba en el guión de la película. O sea, es una novela que no es que esté basada en la película, sino que es hermana de la película. Pero al mismo tiempo está relativamente influenciada por un relato anterior también de Arthur C. Clarke. Ujú. Si quieres mostrarlo, quieres cambiarlo, es el Sentinela, de Sentinel, es un relato corto largo en el que se ve algunas ideas que luego va a desarrollar en 2001. O sea, no es una adaptación tal cual, pero digamos que se ven detallitos, ¿no? Yo creo que esta película marca un antes y un después en su carrera totalmente, marca casi la parte en dos, prácticamente. Ya hay películas que dan saltos en su carrera, películas que van dando saltos, pero este salto ya es definitivo. Aquí ya nace La el leyenda. Kubrick, el Kubrick que todos asociamos. O sea, cuando pensamos en Kubrick, pensamos en el Kubrick que nace con 2001. 2001. Sí, sí. Que ya vemos muchas cosas en sus anteriores películas, ya vemos muchas cosas, pero aquí ya vemos a Kubrick tal como lo identificamos, ¿no? Un director pues posiblemente muy intelectual, que genera mucha controversia en sus películas, con muy fans, y también detractores, ¿eh? También hay gente que no puede con sus películas, ¿eh? Eh, yo conozco mucha gente que no le gusta 2001, que le genera rechazo. Y con un cine muy personal, en la que coge géneros ya con mucho pedigrí detrás, pero los revierte, los renueva, les da nuevo aire y prácticamente los, los transforma. Y en este caso es cine de ciencia ficción, es un cine que realmente transforma. Evidentemente tampoco crea del cero, no sé si tienes ahora el fotograma, el fotograma de Ikari, ¿eh? Sí, Si lo tienes a mano. lo tengo aquí. Un momento. Sí, es Aquí está. esto es una película checoslovaca que se llama Ikari XB1 o Viaje al fin del universo, y que es un poco anterior a 2001, en la que evidentemente Kubrick coge unos elementos, pues es una película intermedia, ¿no? Es una película que tiene un rollo muy de esta ficción sci-fi clásica, pero también tiene un punto muy filosófico y es una peli muy ambiciosa, ¿no? Sin funcionar tan bien como 2001, no es una obra maestra del cine, aunque ha influido a 2001, a Solaris o incluso a Star Trek. Fijaos en la siguiente imagen de Kubrick y lo veréis. O sea, son imágenes que evidentemente no son las mismas, pero que están muy conectadas. O sea, eh, pero aún así, el efecto que tuvo 2001 es mucho más importante y más grande, y la película es mucho más fascinante y mucho más rompedora la de Kubrick que la checoslovaca, aunque está muy bien, ¿no? Aquí vemos imágenes del rodaje y es una película que marcó un antes y un después en la carrera de Kubrick y también en la ciencia ficción. La ciencia ficción a partir de aquí se transforma. Es luego Star Wars, da la transformación final, sí, pero aquí ya marca un antes y un después. La ciencia ficción deja de ser ese cine de serie B de aventuritas y pasa a ser un cine muy elaborado, muy bien construido. Eh, Que aún así, en Star Wars, y ya lo veremos cuando toque el tema otro día, el cine bebe también del cine de ciencia ficción de aventuritas. no, Pero no, bueno. sí, sí, el de Star Wars sí, totalmente, además totalmente. En este caso, no, en este caso busca.
va a ese cine de ciencia ficción más realista, más ciencia ficción dura. O sea, que busca un realismo en realidad dramatizado y tal, pero que busca esa sensación de realidad. Este plano, por ejemplo, que estamos viendo ahora mismo, es súper fundamental. Es un plano muy bien rodado en la que tú ves a ella caminando con el efecto de la falta de gravedad, que está rodado de una forma muy interesante, que es un decorado, es algo que tiene esta película, tiene varios decorados enormes, en la que todo el decorado se mueve. Y la cámara se mueve en el mismo ángulo, misma velocidad, o sea, exactamente igual que se mueve el escenario. Y en el Sincronizado. fondo, exactamente, exacto. Y esa sincronización hace que... Perdona, estamos hablando del año 1969, ¿no? Aunque, bueno, eso hay que puntualizar que ya lo habían hecho otras personas antes. Uh-huh. O sea, si veis un musical de Fred Astaire como Bodas Reales, de Stanley Kubrick, de Stanley Donen, perdonad, me he confundido de Stanley. Stanley Donen hace algo parecido en una escena en la que Fred Astaire empieza a bailar en las paredes y también en el techo. Lo hace sin cortes. En toda la escena, que dura como 3 minutos, solamente hay un corte en toda la escena, ¿no? Y lo hace exactamente de una manera. Kubrick, y lo que tiene Kubrick es que lo hace de una forma mucho más justificada, o sea, de una forma que parece real, porque lo hace en el espacio, y además lo hace en una forma circular, con lo cual la sensación es que es ella la que está caminando y que la imagen está fija, cuando en realidad es todo lo que está moviéndose, y ella que se mantiene como caminando, pues se mantiene normal, caminando normal y corriente. Algo que visualmente es una caña, y además tenéis que imaginaros cómo tiene que ser el decorado y cómo tiene que ser todo lo armado para poder mover, para poder girar, porque ya no es moverlo, es girarlo, girar todo el decorado. Uh-huh. O sea, y no solamente eso, sino también es la primera vez que vemos, como tú decías, ciencia ficción que es realista, o sea, que te la crees. Cuando ves, por ejemplo, este plano o viendo la estación espacial rotar en medio del espacio, en medio de la nada, con una nave aproximándose, estamos hablando, repito, del año 69, y es un precedente clarísimo de lo que luego haría George Lucas con la guerra de las galaxias, ¿no? Que ya hablaremos de ello en su día. Sí, sí. Y claro, eso avisa de lo que está a punto de llegar con la ciencia ficción, con la revolución de los efectos especiales. Y en esta película aún hecho de forma muy artesanal. Incluso la famosa escena, que a muchos la odian, del viaje, ¿sabes? Cuando viaja y se ven las luces y tal, es también juego de efectos especiales donde cogen la influencia de animadores experimentales vanguardistas, como McLaren, Line, bueno, hay una serie de animadores vanguardistas que juegan con la luz y juegan con las formas, sin argumento, y cogen ese trabajo y buscan cómo podemos crear esto, pero dándole tridimensionalidad y darle un efecto como de movimiento, de viaje. Es un viaje que supera la velocidad de la luz. ¿Cómo debe de ser el universo más allá de la velocidad de la luz? Y hacen es un trabajo de animación también muy potente, ¿no? Toda la película visualmente es una locura. Visualmente es una pasada. La fotografía es espectacular. Aquí ya vemos el talento de Kubrick como fotógrafo. Aunque no figure como director de fotografía, pero aquí sí que es una película suya de él visualmente. Y tiene grandes logros, como está considerado el encadenado más grande de la historia del cine. La intersección entre dos escenas más grande, ¿no? Que va desde la época de los homínidos, antes de que el ser humano fuese un sapiens, cuando aún éramos homínidos, hasta la edad, hasta el futuro, hasta la edad de los viajes espaciales. De los viajes interplanetarios. Exacto.
Ujú. Y además, en esas dos historias narra algo muy similar en momentos muy diferentes, ¿no? Con el famoso monolito siempre presente, ¿no? Que es la toma de conciencia de alguien como un ser vivo. Ujú. Y es Sí, curioso, y eso es muy interesante, porque en una la toma de conciencia se toma en el momento en que unos homínidos usan un arma para derrotar, para matar a otros, para quedarse con una charca, porque es fundamental para su supervivencia. O sea, el nacimiento de la autoconciencia nace a partir de de la, usar herramientas para matar de, a otras personas. de la violencia. Exacto. Matas para sobrevivir y además usas herramientas, eres creativo para matar. eh, y luego habla de en un futuro imaginario de una inteligencia artificial que toma conciencia de ella y de su vida en el momento en En que que mata. corre peligro, en el que corre peligro y está dispuesta a matar para sobrevivir. Ujú. Sí, sí. Y Sí, sí. decide ir más allá de su programación, decide, vale, esta es mi programación, pero yo voy más allá porque me quieren apagar. Para mí eso es dejar de existir y quiero sobrevivir. Estoy dispuesto a matar a gente, a seres con los que tenía una relación. Sí, sí, exacto. Es Y, el paralelismo es total. Porque además es el principio de la película y el final. y que confirma esa visión tan negativa que tiene, o tan ácida o crítica que tiene Stanley Kubrick del ser Sí, humano. sí, exacto. Con esta película Kubrick vuelve a otra vez a dar en el clavo, ¿no? En en un momento en el cual también la humanidad está frente al desafío tecnológico, y a dónde le puede conducir, ¿no? Exacto. Y lo pequeños en realidad e insignificantes que somos en algo tan inmenso como es el espacio, ¿no? El espacio exterior, ¿no? Entonces, claro, las reflexiones, las connotaciones filosóficas son totales en esta película. Exacto, exacto. Además, y en ese sentido de película filosófica, muchas veces la gente confunde cine filosófico con que haya personajes que digan frases muy La, profundas y con lapidarias. mucho, Sí, pero con no, mucho no es y el caso. y muy intelectuales y tal y cual. Y curiosamente, el 2001 es una película realmente filosófica, lo que hace es generarte preguntas. Y de hecho es una película que ofrece más preguntas que respuestas. Sí, sí. Y eso es algo que mucha gente le genera rechazo, no le gusta eso. A mucha No, claro, gente, claro, sí, sí. Es verdad, es verdad. Mucha gente que conozco no le gusta ver 2001 porque dicen, yo no la entiendo. Pero tampoco han llegado a comprender que a veces el arte no hay que comprenderlo. O sea, que lo que hay que hacer es disfrutarlo. No tiene que haber un mensaje claro y nítido. Si y que si lo que mola de verdad es que no te quede claro, y puedas hacer la interpretación que te dé la gana, ¿no? exacto, Y se ha especulado mucho sobre lo que realmente significa el niño, el anciano en la cama, todo ese momento psicodélico que hay en el final de la película, ¿no? Pero si, ¿qué importa? Si no creo que ni el propio Kubrick lo supiera o le diera importancia, realmente. aparte de que el arte, y el cine es un arte, es que el cine es un arte, o sea, y muchos dicen, no, eso es pretencioso, no, no, es que lo es. Y que el arte no tiene por qué explicar cosas. La música se siente. O sea, tú puedes escuchar música sin letra y se siente y te mete cosas eh, 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 Diferentes muy a grandes. diferentes. Y además transmite cosas diferentes a diferentes personas. Y la pintura no tiene por qué contarte algo concreto en una pintura, ¿no? Pues el cine igual. Y además, eh, a lo mejor tienes que pensar que una película no tiene por qué darte las respuestas y decirte cosas, sino
a lo mejor puede ser interesante que te dejes las preguntas y así, y que te deje eso para ti, para que tú te puedas dudar y puedas preguntarte y, y, y uno pueda dar una lectura y otro otra y te deje el placer de pensar y de dudar. En un cine lo común es que son las certezas, donde todo te lo dan masticado, bien explicado, bien estructurado, que te llevan de la mano. El cine te lleva de la mano, coge el caos de la vida y le da orden. Pues justamente esta película te muestra ese caos, tal como es. La vida es caótica, hay cosas que no sabemos el significado, o entendemos algo, pero a lo mejor no lo entendemos bien. Y, y te dejan, y la vida tiene muchas dudas, muchas preguntas, ¿sabes? Y esta película juega con eso. Es como la vida. Y el arte tiene que ser así, y también el cine. Bueno, creo que nos estamos enrollando muchísimo. También hay que decir que esto hace honor a la película. Sí, sí. Bueno, volvemos a recomendarla, hay que verla. Y si no, y si la has visto otras veces, pues la vuelves a ver porque merece la pena. O sea, te guste o no, vas a ver una película única. Yo creo que eso tendría que ser un estímulo. Sí, sí. Vamos con la naranja mecánica. Vamos con La Naranja Mecánica, otra película también muy controvertida y también muy importante en su carrera. Yo además, en su momento, llegué a leer la novela en la que se basa, de Anthony Burgess. Bueno, es una película que va, resumiendo mucho y simplificando, va sobre la violencia. En su momento se llamó la ultraviolencia, pero que además lo interesante de Kubrick, otra vez más, es que su mirada de la sociedad es muy compleja y no muestra solamente la violencia sin más, sino que además te muestra también la violencia del sistema. Y de alguna manera te demuestra que la violencia del caos es igual que esa violencia institucionalizada. Otra película llena de imágenes icónicas Sí. con Sí. Sí, Malcolm McDowell. Sí, totalmente. Perdona. Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, esta secuencia de la paliza que le dan a un mendigo, a un homeless que está en la calle durmiendo, y se acercan a él y le propinan una soberana paliza, ¿no? Y está, pues, Kubrick consigue hacer de esto, ¿vale? Pues eso, una secuencia inolvidable, como muchas de la película, ¿no? O sea, y aquí sí que se despierta un poco en uno, ¿no? La sensación de estaré haciendo bien, disfrutando viendo esto, pero no seré un sádico yo también, pero bueno, no puedes evitar estar enganchado a la pantalla, ¿no? Es algo que me fascina, es que generó mucha controversia la violencia que tienen los protagonistas en la película, sobre todo el protagonista, el personaje De de Malcolm, Malcolm, sí. sí, que es, bueno, el personaje es Alex Delage, y que esa violencia generó mucha controversia cuando, Sí. es que la película muestra que hay otra violencia que es igual o casi peor, que es esa violencia que provoca el sistema. Sí. Y para Kubrick, y que además en Kubrick le da una importancia brutal. Sí. Por ejemplo, Raúl, en este momento de la película, el actor tuvo que improvisar, por lo que han dicho, ¿no? Y el momento en que empieza a cantar I'm Singing in the Rain de Sean Kelly, Sí. ¿vale?
la famosa película, la famosa canción del musical, Sí, mientras está a punto de violar a una mujer, ¿no? A una que ha entrado en su casa para violarla, ¿no? Y para asaltarla. Y sí, luego sí. además la matan también. Pues no sé, es que mm, es brillante. La, Aunque sepa mal decirlo. es brillante porque es terrorífica. O sea, es una película que busca ser terrorífica y que justamente por eso es brutal en todos los sentidos. Brutal en lo que vemos, brutal en lo que hace sentir y brutal como está filmada. Algo que no hemos hablado de 2001 y que aquí se repite es el uso de la música. Ujú. Usar la Sí, música clásica es en verdad, es verdad. ambos. Ujú. Sí, sí, sí. Curiosamente, no usa la música original, sino usa la música clásica. Ujú. El, y es además una película en la que el uso de la música es muy interesante, busca generar muchas sensaciones y además es una película que formalmente es también muy potente y en la que abundan momentos muy pop. Es una película que tiene, Sí, que tiene ese punto frío de Kubrick, pero al mismo tiempo también tiene un punto muy pop. sí, sí. Sí, el hombre sabía leer muy bien su tiempo, ¿no? Adaptarse muy bien. Luego lo veremos también en la chaqueta metálica, ¿no? Cómo consigue eh, Sí, transmitir, o como, sea, no sé cómo decirlo. coger, radiografiar el aire del momento, Exacto, radio, exacto, sí, sí, el sí, sí. espíritu del momento. Sí, sí, O sí, sea, sí. esta coge muy bien ese pop años 60 de clorines, de excesos, Sí, de kitsch. Ujú. kits, exactamente, Y exacto, darle sí. y darle al mismo tiempo un aire extra contemporáneo, ¿no? O sea, se supone que es el futuro, ¿no? Pero O sea, incluso formalmente, porque la película está llena de cámaras rápidas, que es algo que, por ejemplo, se hacía mucho en el cine de Richard Lester, que es el ujú, director pop por excelencia, ¿no? Que hizo películas con los Beatles, ¿no? ujú, Y que justamente coge elementos de esa cámara acelerada, por ejemplo, es muy típica, ¿no? Y al mismo tiempo lo hace siendo una película muy propia de Kubrick, siendo una película muy totalmente Kubrick. Además fue una película que generó un fuerte impacto y siempre se dice que Kubrick se asustó de la violencia, del efecto de la violencia de la película. Realmente de lo que se asustó Kubrick es que empezó a recibir amenazas de muerte ujú, y la gente empezó a ir a su casa ujú, y él tenía miedo de que a su familia le pasara algo. ujú. Y la película, o justamente gracias a toda la controversia, fue un éxito comercial. Vendió mucho. Había colas para ir a verla. Y Kubrick decidió que desapareciera de las pantallas. Y lo consiguió. En apenas una semana o dos consiguió que no estuviera Sí. en pantalla. Yo me Cuando, acuerdo. cuando tenía muy buena taquilla. Sí, sí. Yo me acuerdo que esta película tenía una aura. Bueno, ahora ya no, porque todo el mundo está acostumbrado a todo, ¿no? Pero tenía una aura de película maldita, de película prohibida, ¿no? Eh, Claro, sí, Cuando sí. yo me acuerdo que la vi en televisión y la pusieron en televisión y realmente la pusieron como casi como diciendo, ojo, cuidado, A las tantas, sí, sí. que esta película dices, bueno, tampoco estamos hablando de una violencia súper fuerte para los cánones de hoy, Bueno, ¿eh? No os esperéis está, que es, los que no. aparte de la escena de la violación sí que es muy dura y sigue Sí, siendo dura. sí, sí. Hemos visto más escenas de violación posiblemente incluso más fuertes, pero sigue siendo dura, sigue siendo muy dura, ¿no? Sí, el tema está en que el tema es la violencia. O sea, no es que Sí, sea una película violenta, es que es la violencia el tema. sí, Cosa que, cosa que hoy en día las películas, la mayoría son violentas, pero no tratan honestamente la violencia como hace esta película. podríamos compararla en ese No sentido habla de ello, no lo habla, no lo explicita. podríamos Aquí sí. compararla
posiblemente en ese sentido de hablar de la violencia tal y cual, por ejemplo, con películas como Club de la Lucha, Por ejemplo, sí. pero yo considero que el mensaje que da La Naranja Mecánica es mucho más brillante que el que da Club de la Lucha. De hecho, Club de la Lucha tiene algunos detalles que, que- un poco criticables, ¿no? Eh, hay cosas de, de su desarrollo argumental, hay elementos un poco criticables porque no son muy creíbles, ¿no? Y bueno, es otro tema, ¿no? Cuando en Naranja Mecánica todo funciona muy bien para transmitir lo que Kubrick quiere transmitir, que es esa idea de que la violencia está en todo, está incluso en esa sociedad civilizada que la niega, pero tiene una violencia que vive implícita dentro de ella y que no quiere ver, no quiere admitir como violencia, la considera como parte de la seguridad y que es también otra forma de violencia, ¿no? Esa violencia que se supone que nos da seguridad, pero que lo que ejerce es un poder, ¿no? Y que Kubrick la muestra muy claramente cuando vemos el proceso de acondicionamiento del protagonista, que básicamente son torturas, es una tortura, y cuyo efecto es convertir al, al agresor, lo convierte luego en víctima. Y muchos dirán, no, eso es justo, ojo por ojo. Pero ¿no se suponía que ese civilizado era otra cosa? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Kubrick consigue mostrar los dos lados de la moneda, ¿no? Los dos costados del ser humano, ¿no? Cómo puedes convertirte en verdugo, pero luego acabas pudiendo ser víctima, ¿no? Y es muy fácil darle la vuelta, ¿no? Es muy fácil pasar de un lado a otro, ¿no? En el caso del personaje de Malcolm McDowell, ¿no? Sí. Eh, eh, claro, acaban sufriendo abusos por parte del Estado, ¿no? En aras de su supuesta rehabilitación, pero bueno, con un éxito total, o sea, con un éxito muy discutible, ¿no? Bueno, Bueno, mejor que... tiene tanto éxito, funciona tan bien lo que quieren hacer, que consiguen un efecto que no es tampoco deseado. O sea, es un poco mostrar cómo sí que hay un exceso de violencia en el ser humano como individuo, pero también lo hay en el sistema. Sí, sí, yo creo que Kubrick tenía muy claro que el individuo puede elegir, pero el sistema es perverso por naturaleza. Porque quiere dominar, quiere controlar, quiere tener el poder. Eso lo tenía muy claro. Y bueno, como detalle de la película, bueno, entre Kubrick y McDowell hubo una muy buena amistad. Siempre se habla de los problemas y los dificultades de algunos actores con Kubrick, que además no son tantos. De hecho, son pocos los actores que hablan mal de Kubrick, aún después de muerto, quiero decir. Eh, y de hecho, entre ellos dos hubo una muy buena amistad durante el rodaje. Aunque McDowell, que entonces era muy joven, dice que luego quiso mantener la amistad con Kubrick que Kubrick iba a la suya, ¿no? Y que, claro, ese rollo de que en los rodajes las relaciones son muy intensas y que luego al final cada uno sigue su vida por su cuenta, ¿no? Y que eso Sí, McDowell era joven y aún no lo tenía del todo asumido, sí, sí. ¿no? Pero hubo una muy buena amistad entre ellos dos en ese momento. De hecho yo creo que eso llega Se porque transmite, ¿no? En la McDowell película. sí, transmite porque McDowell está muy expresivo, muy libre, hace Bueno, una actuación muy expansiva. sí, sí, realmente es uno de los valores de la película, el protagonista, está claro. Parte de su carisma, ¿no? Y su fotogenia, que da mucho juego.
Sí, así Transmite, como hablabas del personaje Lolita, que no fue acertado, este está súper claro que sí que acertó. sí, porque transmite muchísimo y se nota libre, se nota que hay esa química con el personaje. No que el actor sea como personaje, sino que se deja llevar por el personaje y lo transmite muy bien. Sí, sí. Mm. Queda muy bien en las fotos, pero además queda muy bien en la actuación. Sí. Pasamos a Barry Lyndon. A Barry Lyndon, que es posiblemente, yo diría que es la película más personal y más en primera persona de Kubrick. Eh, Yo, y eso, sí, ¿sí? si me permites, yo tengo que decir que estoy enamorado de esta película. La vi en la Filmoteca hace años y, y me enamoró esta película. Me gustó, me encantó. Es que me dejó. Yo Me, creo que junto con 2001 es la película que más divide entre la gente que la ama sí, y la gente que no puede con ella. sí, Yo, genera sí, una división muy sí, grande. sí, totalmente de acuerdo. Pero yo la voy a defender, esta película. O sea, el ritmo de la película seguramente es como el de 2001. No esperéis grandes. Que sucedan muchas cosas, ¿vale? Es incluso más, aún Sí, más que sí, 2001, diría yo. sí, sí, aún más. Pero es una película para disfrutarla. Es para una película para sentarse, no estar distraído por nada y no dejar de poner los ojos en la pantalla, porque cada plano está hecho para crear belleza, para crear, mm, no sé, tiene una fotografía portentosa de la que vamos a hablar ahora y bueno, y, ahí, Es, y además eh, por eso ha pasado la historia por eso también, porque es una gran película desde el punto de vista fotográfico. yo es una película que cuando la vi la disfruté mucho, me gustó muchísimo, pero pero también me hice la pregunta de, ¿la volveré a ver alguna vez entera, de principio a fin? ¿Sabes? O sea, y me encantó, ¿eh? Y la disfruté muchísimo. Antes de empezar a hablar de la película como tal, Sí, quiero comentar una cosa, y es que como tal película es una película que no aparece de cero. Eh, en aquella época se puso muy de moda una película que se llamaba Tom Jones, sí, 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 que por el tema podía ser primo hermana de Barry Lyndon, pero que el tono es completamente diferente a Barry Lyndon. Aquella totalmente. era, aquella era una película muy pop, muy años 60, muy Richard Lester, vamos antes, ¿no? Sí, 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 Muy totalmente de acuerdo. gamberrita, muy Totalmente de acuerdo. acelerada, ¿sabes? Muy años 60, muy... Sí, sí, una película totalmente frívola. Bueno, el tema de la película ya lo es, ¿no? Pero no. Pero en el fondo Pero los temas de estas dos películas conectan sí, mucho, sí, pero, son dos vividores, pero ¿vale? el tono... Dos vividores, dos buscavidas, mejor dicho, que se saltan las reglas y que quieren ascender socialmente y tal, pero Barry Lyndon le da mil patadas y Barry Lyndon expresa lo el nivel de patetismo que llega a alcanzar la película es terrible. Eh, Porque es que el personaje lo hunden totalmente. O sea, el protagonista acaba hundido totalmente. Y, Además, sin haber tenido ningún mérito en su y, si- ascenso social y y, sin si- haber si- conseguido su objetivo. siendo Tom Jones una película muy dinámica, y Barry Lyndon es una película que se puede sentir perezosa, incluso Mm, por ese ritmo. eh, Tom Jones ha envejecido muy regular, exacto, ha exacto. envejecido de aquella manera, muy Sí, como película hija de su época, sí, dices Tom no, no. Jones, y Barry Lyndon ha envejecido muy bien. Muy Las bien, muy cualidades bien. de Barry Lyndon, Siguen tanto ahí, a los siguen que ahí. tanto en positivo como en negativo, a los que le gusten y a los que no, es tal cual.
tiene la misma fuerza que Sí, tenía en sí, su momento. sí, sí, O sí, sea, sí. Sí, es sigue, otra obra maestra para mí. o sea, sigue provocando las mismas sensaciones, la misma capacidad, visualmente sigue siendo igual de asombrosa. Sigues viendo cuadros en movimiento, porque Barry Lyndon son cuadros que se mueven de una belleza asombrosa. Y eso Y no. ahora, sí, Y, perdona, y- vamos a hablar, si te parece, de cómo se hizo la película, de qué tuvo que hacer Kubrick desde el punto de vista técnico para lograr transmitir un naturalismo que consigue retrotraerte a, al siglo XVIII, ¿no? Que es donde cuando se ambienta la y, película. y además a las pinturas típicas de esa época ilustrada, ¿no? De esa época. Bueno, eso, si quieres, puedes decir tú qué hizo Kubrick, ¿no? Bueno, aquí se ve, ¿no? En la imagen, la escena está rodada sin ninguna luz adicional, ¿vale? Normalmente en las películas lo que hacen los directores de fotografía es poner focos, ¿vale? Y luego ambientar con luces que aparenten que son la luz real, ¿no? Kubrick hizo todo lo contrario. Kubrick prescindió totalmente del aparato eléctrico y dijo, no, no, yo voy a rodar como si estuviera en el siglo XVIII, o sea, con la misma luz que había en el siglo XVIII. Y cuando hay escenas de exteriores, lógicamente es la luz del sol, ¿no? Y cuando hay escenas de interiores, pues hay dos opciones. O bien la luz de las velas, que es lo único que había, o bien la luz de las ventanas, que entra por las ventanas, ¿no? Como creo que vamos a Exacto, ver aquí en esta imagen también, ¿no? Que exacto. esta composición, por ejemplo, recuerda muchísimo, y además es premeditado, a la pintura de la época también, como decía. Entonces el valor plástico de esta película es asombroso. Ahí se ha intentado imitar más veces, pero bajo mi punto de vista nunca se ha superado, ni se han acercado a ello. Sí, y en este sentido hay que decir que que, que si esto se podía hacer, ¿por qué otros no lo hicieron y sí que lo hizo Kubrick, ¿no? Y es por una razón muy sencilla, y es que no es tan fácil hacer esto. Kubrick lo que hizo fue, primero, engañó a sus estudios, muy, muy cabrito, eh, les pidió a sus estudios unas cámaras viejas que no usaban y el estudio pues aceptó porque total eh, aceptó hasta tal punto que dijeron no te las vendemos, te las regalamos. Porque pensaban, claro, son cámaras que no usamos, que son viejas y que y que no nos interesan, ¿no? Y luego se enteraron por un experto en ópticas, esas cámaras eran las únicas en el mundo que permitían, que el diafragma llegara a un nivel que no llegaba en ninguna otra Sí, cámara. la abertura de la lente lo máximo posible para captar el máximo de luz posible y de esta forma poder filmar en condiciones de luz muy difíciles, ¿no? Y además lo que hizo Kubrick fue usar unas ópticas que había creado la NASA para los satélites. Y entonces le dijo al técnico, a un técnico, que conectara las ópticas con el obturador del diafragma de la cámara. Con lo cual logró iluminar los planos con muy poca luz. Una cámara normal no podría iluminar esos planos. Se veía todo oscuro. Además, eso es algo que, por ejemplo, Oscar sabe muy bien, que además de fotógrafo también es operador de cámara de cine, digital. Bueno, Y bueno, sí, eso lo ha sido muchas veces y lo serás. ya me gustaría a mí. Y, y fotografiar algo oscuro
es muy complicado, no es fácil. Sí, sí, el tema del foco es muy, muy sensible, eh, se te escapa muy fácilmente y, y bueno, no sé. Y además estamos hablando de una época en la cual no había cine digital, o sea, no es como... Ahora, por ejemplo, David Fincher puede hacer maravillas con la tecnología digital, pero en aquella época no existía, o sea, era Pero, todo pero, químico y había que tener mucha habilidad. pero incluso hoy en día, fotografiar una escena de noche solo con elementos naturales, o sea, Es, es difícil, es con luces difícil. de velas. Es difícil, pero aún así, hoy la tecnología, hay cámaras que ya son capaces de... son muy sensibles a la luz, a la poca luz que hay, y, y es posible hacerlo con menos problemas que los que se podía tener entonces, que la sensibilidad de las películas era mucho más baja que lo que puede ser hoy en día las cámaras digitales, ¿no? Pero, pero bueno, es igual. Lo importante no es el aspecto tecnológico, lo importante es lo que consigues con él, ¿no? Y Eh, bajo mi punto de vista, eso es no, sí, sí, sí. Sí, sí, lo que hace destacar esta película. sí, sí. Como has dicho tú antes, es una película muy pictórica visualmente y, curiosamente, en el cine normalmente las películas que tienen fotografía pictórica suelen ser, sobre todo, especialmente las que hablan sobre pintores, son las que son biografías de pintores, ¿no? Curiosamente aquí no es el tema de la película ni mucho menos y tiene esa parte pictórica muy pronunciada y muy bien conseguida y además durante todo el rato. Eh, Otra cosa interesante de la película es que vuelve a tratar personajes ambiguos. De hecho, ya lo has comentado tú, a Oscar antes, que has hablado, que es una especie de vividor, es un trepa social que quiere subir a las más altas clases. Y sí, Pero es un personaje, como vuelvo a decir, que consigue, incluso cuando él se comporta de la forma más despreciable, consigue engancharte, ¿no? Porque lo ves evolucionar, ¿no? O sea, el personaje empieza con un nivel de ingenuidad absoluto, ¿no? Lo engañan, le toman el pelo, le roban, lo enrolan a la fuerza en el ejército, se le hacen pasar canutas, pero luego se espabila y decide que no le van a fastidiar nunca más la vida y que va a ser él el que se aproveche de los demás, ¿no? Eh, y entonces se convierte en eso, pues en un canalla, ¿no? Sin escrúpulos, pero que luego acaba recibiendo su castigo y entonces vuelves a reconciliarte con él y vuelves a pensar, joder, tío, qué mal te ha ido en la vida. claro, porque en realidad el sistema siempre acaba Acaba dejando a cada poniendo... uno en su lugar. Exacto, o sea, Kubrick vuelve a decirnos que, ojito, porque los individuos, aunque se comporten mal, luego siempre hay una sociedad que les machaca. Y, y el personaje del hijastro de Ryan O'Neill, que es el protagonista, Barry Lyndon, eh, pues eso, es el que acaba poniendo en su sitio a su padrastro, ¿no? Le acaba diciendo que es un plebeyo y él es un noble, que no tiene derecho ni a ser su padre ni a heredar la posesión de su verdadero padre, ¿no? Por mucho que se haya casado con su madre. Con lo cual Kubrick Eso, nos enseña realmente cómo es el mundo. y cómo son las clases sociales. Sí. Sí, sí. Y otra cosa que me fascina es el hecho de que siendo una película tan pictórica y que a veces parece como sean cuadros en movimiento, literalmente, justamente el protagonista es un actor muy limitado. O sea, Uh-huh. Sí, es un sí. actor que ha participado en muy buenas películas, Uh-huh. pero es un actor que su punto débil es justamente su falta de expresividad, de que Uh-huh. no es un actor muy expresivo. Uh-huh. Pero yo creo que incluso eso juega a su favor en el sentido de que No, claro, sí, sí. como es una marioneta en el fondo, o sea,
En el fondo, o sea, él cree controlar la situación, pero en el fondo la situación siempre la acaba controlando él. Pues eso, al fin y al cabo, mira, de la necesidad de virtud, ¿no? El Ryan O'Neill, la inexpresividad de Ryan O'Neill juega en favor de ser un personaje que no que no va más allá de lo que consigue, ¿no? O sea, nunca alcanza lo que quiere. Siempre se ve superado por las circunstancias. O sea, en el caso de Lolita que hablábamos antes, esa inexpresividad a mí, de la actriz, a mí no me convencía porque tiene que transmitir cosas. Es un Es objeto de una película, deseo. es un objeto de deseo. O sea, aunque sea, o sea, algo muy machista, pero que Por- justamente de eso va la claro, película. por mucho que James Mason ponga de su parte, si luego el personaje de ella Y no... ella tiene que transmitir, ¿sabes? Y mientras que en esta película, el hecho de que sea tan inexpresivo le da mucho juego, conecta con el tono de la película. La película tiene un tono muy concreto, un ritmo, ¿sabes? Y esa forma de actuar que tiene él conecta con todo ello. O sea, es, es, o sea, tiene mucho sentido, funciona muy bien con la película. Un actor que sobreactuara no tenía sentido en esta película. O Mm. sea, se requiere un actor que sea minimalista, Sí, porque la sí. película lo es. Sí, sí, sí. Exacto, totalmente de acuerdo. Sí, tú lo has dicho. Vamos con El Resplandor, Sí, vamos con otras de sus películas que más también hay comerciales mucho que y decir. más exitosas y también más polémicas, evidentemente, que es El Resplandor, que es una adaptación de una novela de Stephen King. Eh, Protagonizada por un actor tan famoso como Jack Nicholson, ¿no? Aquí tenemos otro caso más, otra película más 100% Kubrick en el sentido visual, Ujú. aunque argumentalmente es una película que pudo haber decepcionado a muchos fans de Kubrick porque es una película de terror al uso, a primera vista al menos, ¿no? Porque como todas las películas de Kubrick está analizada. Ujú. Es una película que al propio Stephen King no convenció, no gustó. Creo que vamos a hablar un poco también del tema. Y que narra el proceso de locura del protagonista, que está en una familia que está encerrada en un hotel, que en invierno, no sé, no, no tiene hospedados, Sí, cierra, porque no... Porque el clima no lo permite. exacto, Vale. con lo cual muestra una familia sola, eh, aislada del mundo. Que es la condición que se necesita para desencadenar la locura de su protagonista. Sí, un proceso de locura Y del de protagonista. posesión, por decirlo así, por parte de lo que habita el hotel realmente, ¿no? Entonces, Kubrick, como hacen en casi todas sus películas, se interna en un terreno de género, ¿no? Pues ya hemos visto en el caso bélico, el drama, ¿no? La comedia negra, y en este caso el terror. Y como siempre, o como casi siempre, lo hace muy bien. Y además lo hace muy con su estilo, ¿no? Porque normalmente el cine de terror suele jugar con sustos, con sombras, y tal. Y justamente Kubrick lo hace todo lo contrario. Más que los sustos, lo que le interesa es crear un clima, un tono, Ujú. unas sensaciones De psicosis, y, histeria. y además lo hace con un tono muy iluminado. Una película que está muy iluminada, Ujú. con muchos blancos o tonos, o tonos eh, ocres, con tonos agradables a primera vista visualmente, pero que también tiene un mal rollo, justamente con ese exceso de luz, con eso que no haya nada, que no haya apenas sombras, Sí, sí. porque Sí que... excepto... Sí, sí, sí. No, no, que esté todo perfectamente iluminado, que no...
que no, para nada, sí, hablábamos antes de Barry Lyndon, que es una película que lo que jugaba era muy a claro oscuro. Aquí es todo lo contrario, aquí es dejar que sea la imaginación del espectador lo que, ¿vale? Sobre todo, a mí es una película que a mí yo destacaría, no sé si estás de acuerdo conmigo, Raúl, que tú que sabes mucho más que yo, con el montaje. Para mí, no, es una película que la clave para mí es consigue cortar en el momento justo, ¿vale? Para crear el susto, ¿no? Para crear Bueno, sí, el, sí, sacudir al espectador, ¿no? sí. Y es que, bueno, en general las películas de Kubrick están muy bien montadas. De hecho, sus primeras películas de aprendizaje las montaba él personalmente, ¿no? Y siempre ha tenido un control muy directo del montaje, siempre, ¿no? Y es cierto que juega mucho con el montaje en esta película, es evidente, ¿no? También en cómo están rodadas las películas, ¿no? La edición y cómo están rodadas, ¿no? Es famoso porque ser una de las primeras películas con Steadicam. Y además hace un uso de la Steadicam muy chulo, muy interesante. Con otra escena icónica, por ejemplo, con la del niño en el triciclo Sí, y la famosa sí, imagen de trabajo. lo teníamos aquí, en esta imagen. Exacto, con ese momento, ¿no? Claro, Y, ese momento es cuando dobla la esquina del pasillo, ¿no? Del hotel y se encuentra de frente con esto, con dos y es gemelas que, allí. Y exacto, dices, no son monstruos, no son son fantasmas horripilantes. No, son dos niñas y aún así te cagas en los pantalones cuando las ves. sí, es una escena que tan mal rollo, tan inquietante, que se ha convertido en un icono, en una imagen icónica. Y por eso está muy bien montado, está muy bien rodado y es que al final es que también está muy bien planificado, todo muy bien pensado previamente. Y todo funciona muy bien en este sentido, ¿no? Vuelve a ser otra película en la que hace un uso de la música también que está bien, en la que muchas veces la música se genera con sonidos electrónicos que no sabes muy bien, que no tienen un sentido muy rítmico y con ruidos. De hecho, la película tenía una banda sonora original previa que Kubrick no usó porque no le gustó, prefirió usar otras cosas. Aquí sí que tenemos actuaciones muy extremas. Jack Sobre Nicholson todo de Nicholson. Jack Nicholson está totalmente liberado, o sea, está revolucionado. O sea, el Nicholson más excesivo, que es un actor que tiende a sobreactuar. Sí, sí. Por ejemplo, tengo aquí una imagen de él. Esta. Es que todas Este, las este, caras de él en la este, película, es que este es Nicholson. Sí, sí. Este es Nicholson. En el diálogo con el niño, en el coche, le está explicando que al lugar donde van hubo en el siglo XIX una avalancha y una expedición de colonos se quedó atrapada, no podía salir y se la tuvieron que comer unos a otros. Y la forma que lo explica ya te dice muchas cosas de lo que va a suceder, ¿no? Y estamos hablando de los 5 primeros minutos de la película, si es que no antes de 5. Eh, y ya te está anticipando cómo se va a comportar Nicholson cuando le explica al niño cómo lo hace. Es esa sonrisa como de que ya anticipa la perversión, ¿no? La posesión de la que va a ser víctima, ¿no? no, no, sí, sí, sí. Es que además es que se transmite todo. O sea, Jack Nicholson, he dicho antes que sobreactúa mucho, sí, pero al mismo tiempo es muy expresivo. O sea, es un actor que sobreactuando transmite cosas. O sea, hay actores que sobreactúan y los ves ridículos, ¿no? Jack Nicholson no. Es un clarísimo ejemplo en el que el personaje transmite esa locura, ese mal rollo de este tío no está bien de la azotea.
O sea, Jack Nicholson ya en general, eso lo transmite en general, ¿no? Pero en esta película lo transmite todo el rato. Claro, vemos un proceso, ¿no? Pero lo transmite mucho y muy bien. Famosa la relación que habíamos hablado antes de Stanley Kubrick con Shelley Duvall, con la actriz, Sí. a la que torturó psicológicamente. Yo creo que lo peor fue que el rodaje era muy largo y en las escenas de terror él quiso provocarle un cansancio que la llevara a explorar sus extremos. Y así como Jack Nicholson se llevó muy bien con Kubrick y, y Porque además estaba en su salsa. y además siempre quedó entre ellos el volver a trabajar juntos. O sea, siempre estuvieron hablando de volver a trabajar, nunca llegaron a hacerlo, pero siempre había la idea de volver a trabajar juntos. Eso lo dice Jack Nicholson con mucho pesar. Con Shelley Duvall, evidentemente, Shelley Duvall admitió que sí, que como actriz fue una experiencia de las más importantes de su carrera. No reniega de haber hecho ese papel, ni de trabajar con Kubrick, pero que no volvería a trabajar con Kubrick nunca más en su vida. Hay que admitir que con un precio muy alto, porque ella lo pasó mal. No creo que fuese la razón de sus problemas mentales, pero sí que fue una experiencia dura para ella, difícil, mala para ella, y que eso no es necesario para actuar bien. Pero si realmente ella está muy expresiva, hace una actuación muy potente. Sí, sí. Ese momento en el cual raras veces se ve en un actor tal nivel de... no sé, de De locura, terror. Sí. de terror, sí, de locura por parte de uno y de terror por parte de la otra. Y en el mismo plano, además. Que no estamos hablando de, ahora ponte así y pon cara de loco. Y la otra, pon cara de terror después. No, en el mismo plano. Además que hablábamos antes de que las películas de Kubrick, aunque son un cineasta y un genio, no crea nada, la escena esta la coge de una película muda, de la carreta fantasma de Vítor Sjöström. No lo sabía. Sí, sí, sí. Que es el director y la película favorita de Bergman. Hay una escena en la que la mujer coge a los niños y se encierra y el marido completamente loco hace eso, la abre con un hacha y se mete asomándose, completamente loco, asomándose, abre por y tal, y pasa, ¿no? Clavada. Y además los planos se parecen mucho. Esto lo sabe poca gente, pero sí que hay GIF y vídeos en la red, o sea, no es algo totalmente desconocido, pero lo que sí poquísima gente recuerda es que hay una película anterior que también hace lo mismo. Y creo que Kubrick no la conocía. O sea, Kubrick homenajea a la película de Sjöström, que es del 21. Y no recuerdo mal. Estoy diciendo de memoria. Pero hay una película anterior, que es del 13, de 1913, dirigida por una mujer, por Louise Weber, en la que tiene otra escena muy parecida. Aquí los planos no son tan calcados, no son tan idénticos, pero la acción sí. En este caso no es un marido, sino es un vagabundo que entra a una casa y la mujer lo ve, coge al bebé, además en este caso coge al bebé, se encierra en su habitación y el vagabundo a la fuerza entra y hace lo mismo.
rompe parte de la puerta, se asoma y se abre a sí mismo. O sea, es la influencia de Kubrick, y además la influencia que influyó a que influyó a Kubrick. Para acabar con esta película, yo pasaría a esta imagen y yo creo Mítica. que mítica y resume perfectamente que estamos hablando de un director que era un fotógrafo, ¿no? Porque esta imagen no es un plano de la película, es una foto dentro de otra foto, o sea, es una foto que para que los que la hayáis visto, si os acordáis, el plano empieza con la cara de Nicholson y luego se va abriendo y vemos que al final que es una fotografía, ¿vale? Del hotel. Y entonces al final vemos cómo Nicholson se ha integrado totalmente en la comunidad que vive en el hotel. Claro, claro. En un hotel en el que además comenzaba con el barman que no existía y se conecta con eso. Se conecta Con el empleado del lavabo, el mozo del lavabo también, que exacto. le dice que tiene que dar una lección a su mujer y a su hijo, Claro, claro. Sí, sí. porque se están Sí, sí. pasando con él. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y, bueno, para acabar, posiblemente decir que Stephen King no le gustó Sí. esta versión, justamente porque la novela original tiene aún más fantasía. O sea, la casa tiene más vida propia Se todavía, adentra más en en lo fantástico. lo Sí, paranormal, en lo fantástico. exacto, Sí. exacto. Y eso, claro, que no entrara tanto, que Kubrick jugara con eso, y juega muy bien, y lo utiliza, pero mm, eh, solo usa lo que le interesa, Uh-huh. solamente, ¿no? Y eso no le gustó a Stephen King, que por ejemplo también habla pestes también de Carrie, y creo que también habla muy mal de la zona muerta. O sea, Pues mira, posiblemente justamente sus mejores adaptaciones justamente son las que no le gustaban. porque son las adaptaciones con directores con una personalidad más pronunciada. Entonces, no le gusta los directores que hacen adaptaciones personales y propias. Y en este caso, luego se hizo una miniserie, en los años 90, no recuerdo el año. Recuerdo que salía Rebecca de Mornay, si no me equivoco, que es mucho más fiel al original. Y que a Kubrick le gustó mucho más. Kubrick dijo que esta era su versión. Esta era la que a él le gustaba, de Resplandor, pero es una miniserie que ha pasado sin pena ni gloria por la historia del cine. O sea, no es mala, es mediocre. Y totalmente olvidable. Es una más del montón. Simplemente era dejar esa pequeña nota. Muy bien, pues vamos a Full Metal Jacket, A la chaqueta metálica, a chaqueta metálica. Que a mí aquí, tengo que reconocer que cuando la vi, el título me chocaba mucho y luego supe más tarde que en realidad hablaba de esa de esa camisa que deja la munición de ametralladora, ¿vale? Cuando es expulsada, ¿no? La vaina, ¿no? Del arma. exacto. Pues digamos que Kubrick siempre se había quedado con las ganas de hacer una película bélica. Fear and Desire era una película bélica, pero amateur y que prefería olvidar. Y Señores de Gloria era una película antibélica. Entonces, él quería hacer una película sobre la guerra sin que fuese anti ni pro. O sea, que mostrara la guerra tal cual como él la veía, ¿no? Y cogió... El problema que tuvo con esta película es que como Kubrick trabaja muy lento y le lleva su tiempo a hacer las películas, eh, cuando él hizo la película ya había muchas películas de Vietnam. Sí.
Sí, sí, diría hubo muchas. una moda sobre Vietnam en el cine. Sí, se hicieron unas cuantas. Pero aún así pudo hacer la película que más o menos, bueno, la película que quiso, porque tuvo un control y poder total. Antes de empezar a grabar, me habías comentado algo de esta película, si quieres comentarlo ahora. Pues sí, ¿no? Que había dicho antes de que... No sé si te refieres a que se rodó enteramente en Inglaterra. Sí, 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 sí. Kubrick consigue hacer pasar por la selva con 4 palmeras mal puestas por ahí. Consigue hacer pasar por un país tropical, un país de la Europa del Norte. Sí. exacto. O sea, hasta qué punto es cine es mentira, que consigue transmitir de que está en Vietnam cuando está en un escampado cerca de casa. Bueno, es como Orson Welles cuando hace campanadas a medianoche, que dice que aquello es la verde Inglaterra y resulta que es la árida Castilla, ¿no? O Bueno, sea, pero en Campanadas a Medianoche, como ya había hecho antes en Macbeth, eh, lo que hacía era tan mínimo tan que daba minimalista. igual, que da un mundo que sí que da Inglaterra, pero que quedaba ahí en una nebulosa, ¿no? Pero Stanley Kubrick realmente te mete en la selva, realmente te mete En el en fregado, como Vietnam. ellos dicen, ¿no? En el fregado. Vietnam. Sí, sí, realmente te mete en medio. O Es sea, otra película basada en la novela. Vale. es como todas, porque todas están basadas en una novela, al menos después de eso de Asesino. Además, el que escribió la novela había estado en Vietnam, o sea, era un veterano de guerra. Y bueno, la película está dividida en dos. Realmente es como si fueran dos películas en una. De hecho, es a mí lo que me genera un poco de dudas de la película, porque no me acaba de convencer, quizás porque me gusta mucho más una parte que la otra. Aquí ya va el gusto personal. Una es la parte que ocurre durante el aprendizaje, La instrucción. la instrucción, exactamente, esa es la palabra correcta, sí, durante la instrucción, y luego ya es en Vietnam. Ya como, y tengo que admitir que toda la parte de la instrucción me parece sublime, me Sí. parece una obra maestra. Es brutal. Este personaje es fundamental. Es el que consigue Es el, hacernos odiar el ejército. A mí me lo... es Cuando el, cuando se hizo esta película en España había todo el tema de la insumisión sí, y, sí. y esta película yo creo que fue importante en esto. Yo objeté, y no sé si tuvo algo que ver esa película, pero podría ser una influencia, podría serlo. Es el sargento de sargentos, y luego está el protagonista, Matthew bueno, Modine. exacto, Matthew Modine, y luego está el recluta Vincent, Patoso, Vincent D'Onofrio. que hace un papel brutal, Mm, el recluta Patoso. sí, sí, el recluta patoso. Sí, sí, el recluta bufón y el recluta patoso. Yo siempre me quedaré con la frase de Raúl, que siempre le hemos dicho, ¿te acuerdas? Que en Texas hay dos cosas. Que hay dos Sí, cosas en Texas. Hay vacas y en una maricones. cabalón. ¿Tú qué eres? Y tú no pareces una vaca. Es una vaca. Bueno, el, esa primera parte es brutal, y especialmente esa escena que vemos ahí de Sí. Vincent D'Onofrio, el final de la primera parte es tan potente, es tan brutal, que luego viene lo otro Esto. y te importa menos, Sí. porque es demasiado potente. Claro, pones ese metal clímax, y ese metal clímax es mucho más potente que el clímax final de la película, Sí, que sí. está muy bien, Sí. porque luego tienes una buena película bélica e interesante. Sí.
Pero claro, es que lo de antes es Sí, brutal. es como que has dado... has puesto toda la carne en el asador demasiado pronto, ¿vale? A veces, mira, las cosas Es pasan que, así. es que yo creo que si la película fuese diferente, en plan, que lo vemos a él en la guerra y en un momento, no sé, ocurre algo, se muere o lo que sea, o antes de morir recuerda algo, ocurre algo y vemos después el, la instrucción hubiera sido mucho más potente en el sentido de que, claro, es que es mucho más potente la instrucción y la escena final de la instrucción, que es increíble. Sí, Bueno, sí, porque, a ver, si hubieras dicho, mira, eh, hago que el personaje que interpreta a Vincent D'Onofrio, ¿vale? Que es el recluta patoso, que al final el sargento consigue que se convierta en un soldado, ¿vale? En un alguien que capaz de hacer lo que se le manda, ¿no? Que es, en definitiva, lo único que importa en un soldado, ¿vale? No tener voluntad propia. Eh, vaya a Vietnam, luego vuelva y se suicide, que es lo que pasa en la película. Pero no pasa lo contrario, o sea, se suicida antes de ir a Vietnam, ¿no? Entonces, claro, sí, los que sí. van a Vietnam, eh, mm, es como que no, no sé, mm, no sé cómo decirlo, Raúl. No te interesan tanto como lo que ocurría antes, yo Claro, creo. A mí claro, es lo que me pasa. Me sí. interesa mucho menos. Mm. Los conozco menos, bueno, conozco al protagonista, lo conozco, pero tampoco estoy enamorado de él. O sea, me cae bien, pero tampoco estoy enamorado de él. Y, Sí, y me interesa menos en y, general y todo. no, y no consigue Matthew Modine, bueno, no creo que sea falta de él, ¿no? O sea, de su personaje, de su capacidad actoral, ¿eh? Sí, No, porque no está creo, bien. no creo que sea eso. Pero que no Sí. consigue convertirse en el protagonista de la película, no. No consigue que te enamores del todo del personaje. Y creo que está en el personaje, ¿eh? No solamente en Matthew Modine, pero Matthew Modine lo hace bien. Sí, sí, Y, sí. y en el fondo cumple muy bien el personaje, te lo crees y te funciona. O sea, tú piensas el personaje en general y dices, tú, está bien, el actor lo hace bien, el personaje tiene un buen desarrollo, pero no te enamoras. No te enamoras y claro, después de haber visto algo muy intenso, eh, su vida, dices, pues me interesa poco, regular. Y eso que están, las escenas son brutales. Las escenas, tanto que te muestran la vida en, creo que es en Saigón, creo que es, y luego en la Sí, selva, sí, o sea, hay una parte que cuando pasan de la instrucción llega el personaje llega a Vietnam y está en Saigón, sí. Y luego van a la selva, que es en el momento el- es el momento en el cual se produce la ofensiva del Tet, ¿vale? Que es cuando pero está, el Vietcong consigue darle la vuelta a la guerra, ¿no? ya, Empieza el ejército norteamericano empieza a ser derrotado, ¿no? entonces, está bien, porque por ejemplo, la parte de Saigon te muestra, al final te muestra cómo vivían los soldados, cómo lo vivían, te muestran también cómo los vietnamitas podían ser espías y cómo eso generaba terror, al mismo tiempo de incomprensión, porque personas cercanas a ti, que tú puedes sentir incluso un poco de afecto o cercanía, o simplemente los conoces, al final son tu enemigo y te van a matar. Mm. Y es algo completamente absurdo y lógico porque es una explosión, es una muerte eh, caótica y arbitraria. Sí, hay un momento que es la muerte del, de no me acuerdo cómo se llama el personaje que es de Texas. Mm. El recluta, no me acuerdo ahora. Bueno, Bueno, que algo me acuerdo. que es bastante duro, es bastante Sí. emotivo. Lo hace muy Sí. bien. Y luego la parte de guerra está muy bien en el sentido de que sí, te muestra la guerra,
Otra vez más hay una escena con un mando, es algo que queríamos hablar, que lo habíamos hablado antes de la peli, Sí, y porque el personaje de Matthew Modine vuelve a mostrar otra vez más algo que ocurre mucho en el cine de Kubrick, el dualismo, ¿no? Si quieres comentarlo tú, porque sí, bueno, que lleva, por un lado, lleva Born to Kill, nacido para matar en el casco, escrito en el casco, y luego lleva una chapa de haz el amor y no la guerra, ¿no? Una chapa hippie, la típica chapa hippie de la época, ¿no? sí, con el Y entonces, símbolo. sí, el símbolo. Entonces el general, o el comandante, o el coronel, lo que sea, le llama la atención y le dice que en su ejército no hay sitio para pacifistas, ¿no? Y que qué es él, ¿no? Si es un pacifista, que hace ahí y que no tiene... Entonces, bueno. Y entonces él trata de decir, bueno, lo que intento de explicar es el dualismo, ¿no? La dualidad del ser humano, ¿no? O algo así, ¿no? Cómo somos capaces Más, de lo peor y de lo mejor, ¿no? Matthew Modine explicándote la visión del ser humano que tiene Kubrick Sí, 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 exacto. y que también tiene todas sus películas. Pues, ¿qué te parece si vamos a la última peli? Vamos a la última, y otra que también generó su parte Su de polémica, como siempre. su Si es que, polémica, sí, sí, es como que tiene que ser, Don Kubrick. Ace White Sat. Para comenzar, decir que es una adaptación también también de una novela relato corto de Arthur Schnitzler, no sé pronunciarlo, ahí lo habéis escrito en la portada del libro, que es un autor un autor que adaptó varias veces el director favorito de Kubrick y posiblemente su mayor influencia, que es Max Ophuls. Max Ophuls había adaptado a este autor en Libelay, en España se estrenó como Amoríos, La Ronda y en alguna más, pero bueno, de las más míticas en Libelay y en La Ronda. Hay que decir que Max Ophuls es un director muy diferente a Kubrick, o sea, básicamente dirigía melodramas, y además melodramas muy elegantes de época. Posiblemente la película más awful sea Barry Lyndon, aunque más awful se hacía a nivel argumental quizás, bueno, a nivel de ritmo quizás no tan extremas como Barry Lyndon, ¿no? Y que además era extremadamente elegante y musical a la hora de mover la cámara. Era un maestro de movimiento de cámara. Y era también, como Kubrick, también era un esteta del cine. O sea, los planos eran muy cuidados, muy elaborados, muy chulos, ¿no? Aquí Kubrick quiere adaptar un cuento del mismo autor que le gustaba adaptar a Ophuls, y además se permite el gusto de hacer algo que él había jugado, deseado hacer y que ya había intentado hacer con Lolita, pero en la época podía hacer lo que podía hacer. Él quería hacer una película erótica, pero claro, al estilo Kubrick, ¿no? Gran escena la de esta imagen. Vamos a hablar un poco de ella también más tarde. Kubrick realiza una de sus películas más irregulares, creo yo, y que más dividen también a los espectadores. Yo creo que es una película muy interesante, muy Kubrick, pero que le falta la fuerza que tienen otras películas. Una película un poco irregular porque va un poco por fases, y vuelvo a tener el problema de que sí que es cierto que el clímax visualmente es el momento más fascinante de la película, visualmente, pero no dramáticamente. Totalmente de acuerdo. El momento más fuerte dramáticamente es justamente esa imagen que hemos dicho antes, esa escena con Nicole Kidman y Tom Cruise, en la que se sinceran, especialmente ella,
el personaje de Nicole Kidman, y le habla de sus fantasías sexuales, lo cual le rompe a él porque la fantasía sexual de ella es con un extraño. ¿Sí? Sí, 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 sí. perdona. No, 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 no. Sigue, sigue, sigue. Y que y en la que, bueno, Nicole Kidman rompe la pana como actriz, o sea, es uno de esos momentos en la que la carrera de una actriz da un cambio, da brutal, porque además estamos hablando de una actriz que hasta entonces tenía una carrera larga. Yo la recuerdo en los 80 con Los Bicivoladores, una Sí, película que me gustaba mucho de crío, cuando era un niño, y en el que ella aparecía, era la chica guapa, y era una actriz que tenía más fama por ser guapa que por ser una gran actriz. Y eso que ya había hecho papeles muy buenos como en Cama Total. ujú. O sea, Sí, sí, en calma total, sí, sí, está muy bien. es, está muy bien el papel que hace. Ujú. Y a mí me sorprendía, porque es evidente que es una actriz muy atractiva, pero además me parecía una actriz con mucho carisma. Ujú. Y en esta película, por primera vez, se aprovechó el potencial de ella como actriz, y a partir de aquí, la imagen de ella cambió completamente. Ujú. Empezó a hacer películas muy buenas. Bueno, no siempre, pero sí que aprovechaba más su talento como actriz. Ujú. Y esa escena me parece la más potente de toda la película. Y es que ya no es un mitaclímax, está al final del primer tercio de Ujú. película. Sí, sí. Sí, yo, a ver, yo tengo que reconocer que esta película es... tengo que verla otra vez para valorarla del todo, ¿no? O sea, mm, no, no me ha quedado un pozo, así como en otras, en la mayoría de las películas de Kubrick sí que me, me han dejado huella, ¿no? Esta me ha costado, me cuesta, tengo que volver a verla, porque no, quizá, pues mira, si la vuelvo a ver la valore de otra forma, pero ahora mismo no, no me atrevo Y es, a y decir es, mucho es- de ella. y es una película que si la ves sin prejuicios, claro, sin esperar, o si Kubrick es una gran película. Si la ves con una expectativa muy alta, te decepciona, porque es una película muy sencilla, le falta la fuerza que tienen otras pelis suyas, eh, pero sí que tiene cosas buenas. O sea, sí que es una película que tiene momentos visuales muy potentes, que tiene escenas que están muy bien. Eh, claro, a mí, por ejemplo, Tom Cruise como actor no me convence. Nunca me ha gustado mucho como actor. Y no es por manía al guaperas, ¿eh? O sea, si lo comparo con otros guaperas de la época, como Brad Pitt, me transmite cosas. Eh, yo a Tom Cruise veo a un actor que se esfuerza mucho, que se toma muy en serio sus papeles. De hecho, seguro que es un actor muy profesional. Sí, sí, no, De eso estos está claro. que, de estos que son los primeros en llegar y los últimos en irse. No, no, Estoy está claro seguro. que el tío se prepara mucho. A ver, yo Tom Cruise, perdona, Pero no me transmite. no, no, a mí tampoco. Pero Tom Cruise, yo creo que al final se ha acabado situando en el cine de acción y de ahí no sale. O sea, eh, y, No, pues y, bueno, oye, y yo me quito el sombrero, cuando con la saga de Misión Imposible, la verdad es que chapó, el tipo lo hace muy bien. O sea, el bueno, cine físico lo hace muy bien. yo no niego que sea un buen actor, te digo, No, 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 profesional, como los demás. yo tampoco lo digo, ¿eh? Pero no. Oh, Sí. Dramáticamente no transmite del todo. no, no. En la escena que hablábamos de Nicole Kidman y Tom Cruise, la escena es tan potente por ella. Es que se Mm, come la cámara. sí, sí. Muestra intensidad.
Además, muestra intensidad sin sobreactuar. O sea, es una escena muy larga, más larga de lo que necesita explicar lo que quiere explicar. Y aún así funciona muy bien, es muy potente. Y, y claro, pero claro, Tom Cruise es el protagonista de la película. Tom Cruise está en, en casi todas las escenas de la película. Sí, 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 prácticamente. Y no Y acaba de funcionar del todo. no, la película no acaba de funcionar, ¿no? Y la escena más potente visualmente, que es cuando va a esa especie de secta, esa fiesta, que además tiene mucho visual de, no Es sé, que, diría de sí, Venecia, ¿no? De las fiestas es que, venecianas y tal y cual. es que si me permites, yo creo que antes hablábamos de la mala elección de los actores. Y yo creo que poniendo esta imagen, yo a Tom Cruise, yo no lo veo muy necesitado de sexo extra en el matrimonio, porque ya lo tiene, ¿vale? Ya, Y de irse a tener que ir a entornos sórdidos y sociedades secretas para conseguir emociones, no sé, no le veo yo mucha cara de pervertido, ¿no? No sé, no acaba de encajar, no sé si, ¿qué te parece? bueno, se puede jugar la idea de que a veces los que menos lo parecen son los que más, Ajá, ¿no? Y que a veces los que más tienen son los que buscan las cosas más retorcidas. sí. Pero es cierto que no transmite, que tú no sé, no lo ves, yo no lo veo. Es algo que me dice que no. Y además, esa famosa escena, que visualmente es deslumbrante, visualmente para mí está a la altura de lo mejor de Kubrick, pero parece una isla que no pega con el resto, ¿sabes? Que es como un pegote en un momento. Y, y es como, vale, bien, visualmente es deslumbrante, muy bien, aquí veo a Kubrick, pero no veo a un Kubrick que integre bien todos los elementos con los que juega. Por ejemplo, 2001 es otra película muy episódica y que también que también hay riesgo de que ocurra eso, pero me funciona como todo, me funciona como partes y también como todo. Y esta película me, hay partes que me funcionan un poco. Y hay una parte en la que se encuentra con una chica joven que viene a ser una mini Lolita, una escena que es mini Lolita, Ujú. que no acaba de funcionar muy bien y que es como eso, como momentos, ¿no? Y no. Y la parte final el diálogo que vemos con Sidney Pollack, además Sidney Pollack habla mucho de la escena, ¿no? Y rodaban 20.000 tomas. O sea, es una locura. Esta película, donde la ves, es muy cara. Se tardó mucho en rodar. Se tardaron meses en rodar esta película. No está mal, pero tampoco es un clímax, ¿sabes? Muy emocionante. Y el desenlace final, el final, cuando Nicole Kidman le dice eso de follamos, has puesto ahí también el plano también ahí antes, está al final, es como muy, bueno, hay que acabar la película, la acabamos así, pim pam, y ya está, ¿no? De hecho, de hecho yo recuerdo que había gente que se reía con ese final. Y recuerdo que mucha gente lo criticaba. Jo, ¿qué pasa? Que el mensaje es que hay que follar. A ver, Kubrick es más inteligente que ponerte un mensaje así a la cara. Ese es el mensaje a grandes rasgos. Va mucho más allá. Habla quiere hablar mucho más allá. Quiere hablar de las fantasías sexuales, el no ser feliz con lo que tenemos. O sea, quiere Sí, hablar de sí, muchas más cosas, ¿no? claro, claro. Sí, las limitaciones de la vida burguesa, ¿no? Y De, conyugal también. de cómo aparentemente tienes todo lo que debería hacerte feliz y no lo eres, ¿no? Y te sientes vacío. Y sientes un vacío ahí.
Mm. Un vacío que funciona mientras que no piensas mucho. En el momento en que ves el vacío, te rompes. Es lo que va. Es un sí pero no, un no pero sí, la película. O sea, es una buena película, pero que funciona más por momentos. Pero aún así, hay que verla, porque es No, el no, sí, maestro. sí. Y porque tiene cosas que son interesantes. Sí, sí, sí. O sea, tiene escenas que están muy bien y momentos que merecen mucho la pena. Por ejemplo, me gusta el uso que hace de la música con ese piano que aparece y desaparece, casi, casi, casi como sin ritmo, ¿sabes? Me gusta eso, es inquietante, que muestra esas sombras, esas cosas que parece que vaya así una sinfonía, pero no sale, se queda parada ahí, ¿sabes? Ese uso de la música me gustó mucho en su momento. Bueno, eh, vamos a hacer un resumen ya por último, Sí, vamos a hacer, De Kubrick. sí, a Ya concluir. hemos visto todas sus películas y ahora pues Sí, toca acabar. hemos hecho un repaso incluso de sus primeras películas, incluso de sus primeros cortos. Y se me ha olvidado comentar un par de cosas de proyectos que quiso hacer y que no llegó a hacer. Y hay dos especialmente importantes. Uno, bueno, tres. Hay uno que es una adaptación de Napoleón, Ujú, de la vida de Napoleón, o de parte de la vida de Napoleón, y que estuvo haciendo, y que estaba muy avanzado, y que ujú, al final no se hizo porque se estrenó Waterloo, que es una gran película, eh, pero de Bondarchuk, si no recuerdo mal, de Sergei Bondarchuk, ujú. pero que no funcionó muy bien en taquilla, no acabó de funcionar bien en taquilla, y entonces, como el proyecto de Napoleón era muy caro, y pues, no pudo hacerla. O sea, su única película de época, siglo XVIII y tal, que nos queda Barry es Lyndon. Barry Lyndon, que bueno, está muy bien. A mí me hubiera gustado mucho ver Napoleón, por él, pero bueno, es Sí, una pena. a mí también. Realmente fue una pena que no se pudiera hacer. Otro proyecto que trabajó mucho, que estuvo a punto de rodar y eso, fue una película sobre el holocausto judío de los nazis. Ujú. Era un tema que le gustaba mucho leer, que leyó muchos libros y le fascinaba. No la hizo porque Spielberg se le adelantó con la lista de Schindler. Y claro, consideraba que dos películas tan parecidas, de un tema tan parecido, no tenía sentido hacerla. Y además, siendo la lista de Schindler tan exitosa, tan importante. Y entonces no la hizo. Su mujer dice que se alegró mucho porque estaba muy obsesionado con el tema, muy centrado y que le hacía daño. Y que temía el desgaste que le puede haber provocado. De hecho, Ace Wazard, la última película, también le generó mucho desgaste y murió poco después, murió muy rápido. Y el tercer proyecto es inteligencia artificial, que la acabó haciendo Spielberg. Spielberg. Ujú, Spielberg cuenta que fue Kubrick quien le regaló el proyecto, porque trabajando en él se dio cuenta que no era para él mismo, sino que era mejor para Spielberg. ujú. Y básicamente es eso, los tres grandes proyectos que no hizo. Seguro que hubo alguno más. Además sabemos que Kubrick, por su mujer, Kubrick, lamentaba no haber hecho más películas y ser tan lento trabajando. Pero bueno, ser tan lento trabajando es parte de su forma de hacer las películas y de porque sus películas son así. Mm, pero justamente por eso Kubrick es una rara avis porque en todas las carreras de los directores, de los artistas más brillantes, hay altibajos, ¿vale? En Kubrick, con los que hemos comentado,
son normalmente la norma dice que tienen que ser más los fracasos, ¿no? En cambio, en Kubrick pues mantuvo, a mi juicio, mantuvo muy bien el nivel a lo largo de su carrera. Su forma de hacer las cosas y de trabajar y de cómo son las películas tan perfeccionistas, tan matemáticas, es de alguien que es obsesivo y que trabaja durante mucho tiempo. Un trabajo así no se hace de un día para otro. El hecho de que trabajara lento es también su forma de entender el cine y de ser él como persona. Es que... Sí, yo voy a decir, yo prefiero que hicieran relativamente pocas películas a que hiciera más y no con los mismos resultados. Yo me quedo con lo que hay y ya está, no quiero más. Y como colofón podríamos decir eso, que Kubrick y sus películas te pueden gustar más o menos, puedes conectar más o menos con él, porque además Kubrick tiene un mundo muy personal, no todo el mundo tiene por qué conectar igual con su cine, pero es un artista que hace algo único. Y yo creo que por eso merece la pena, como muchos otros directores, ellos son un mundo propio, un mundo estético y visual, un audiovisual, y solo por eso merecen la pena que existan. O sea, yo recuerdo algo que me decía un amigo, hablando de Bresson, que me decía, me encanta, por un lado pienso, menos mal que no todo el mundo hace cine como Bresson, pero menos mal que existe Bresson, me decía él, ¿no? Y con Kubrick podemos decir lo mismo. No todo el mundo tiene que hacer el cine como hace Kubrick, menos mal que no es así, pero menos mal que existe alguien que hizo cine como lo hizo él. Sí, totalmente de acuerdo. Si no... Bueno, eso, si no existiera Kubrick habría que inventarlo, ¿no? Bueno, la frase me ha quedado fatal, lo siento. Estoy un poco cansado. Bueno, pues si te Pues parece, lo dejamos aquí ya, de lo que hemos hablado bastante de Kubrick. Si quieres añadir algo para acabar, como conclusión. Pues nada, Raúl, un placer por hacer esto contigo, la verdad. Han sido casi, yo diría que casi 3 horas o más. Bueno, Sí, sí, tanto. nos hemos ido, sí. Pero bueno, no pasa nada. Hemos dado un repaso total a Kubrick, o sea que, oye, está bien y, Bueno, y vale la pena. bueno. Y la próxima, y yo hablaría de lo que vamos a hacer en la próxima Sí, no, sí. sesión, ¿no? En la próxima sesión vamos a hablar sobre la saga de Star Wars. Vamos a Uh-huh. hacer un rápido, un repaso a toda la saga Pequeño, audiovisual. más pequeño que este. Nos vemos en la próxima con Star Wars, Sí, camaradas Kinokis. muy bien. Nos vemos y que la fuerza os acompañe. Vamos con el amigo Kubrick.